Hoy vamos a hablar un poco de ecografía de pelvis en cuanto a la anatomía ecográfica, la sistemática de lectura y la descripción básica de los hallazgos. Bueno, como objetivo e importancia clínica del uso de la ecografía en la valoración de la pelvis, esta es útil para identificar principales órganos pelvianos y todas sus características, ¿sí? En cuanto a la morfología, los órganos que son de morfología normal, también las variantes anatómicas, también las características ecográficas del parénquima que dan, digamos, detalle con respecto a otros métodos que pueden de pronto quedarse un poco cortos en cuanto a eso. Evaluación de los contornos, sobre todo de las paredes de estos órganos y las relaciones con los órganos adyacentes. Detección de imágenes agregadas en los espacios evaluados. Por ejemplo, en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos, evaluar los espacios es útil para descartar la presencia de masas o de alguna imagen sobreagregada, ¿sí? Hay que recordar que la ecografía pues es un método de gran accesibilidad y de bajo costo, por lo que es uno de los métodos más usados, sobre todo en la prevención y en el screening de ciertas patologías, ¿sí? Desventaja, que es operador dependiente y hay algunas brechas, digamos, de diferencia entre operador que hacen de pronto la diferencia, por ejemplo, entre considerar un órgano aumentado de tamaño o un órgano de tamaño normal. Bueno, voy a hablarles de 3 vías de abordaje. Son básicamente la vía abdominal, la transrectal y la transvaginal para valorar los órganos pelvianos mediante ecografía, ¿sí? Las dos primeras imágenes, las de arriba, la ecografía transvaginal y la transrectal, usan un método endocavitario, ¿sí? Y la de abajo es una fotito de el abordaje de la valoración de los órganos pelvianos mediante abordaje transabdominal, ¿sí? Los cuadritos de abajo hablan un poco de las diferencias entre las dos formas de valorarlos. La ecografía abdominal usa transductores de baja frecuencia, tienen pobre resolución pero buena visión panorámica y permiten visualizar de pronto un campo más amplio del abdomen. Se requiere en sí para la valoración de los órganos pelvianos la vejiga llena. Mientras que usando el método endocavitario es un método que usa más o menos frecuencias de alta frecuencia, tiene excelente resolución, tiene una pobre visión panorámica. Ahora les voy a explicar un poco de los ángulos. El abdomen no es visualizado y se emplea el método con la vejiga vacía. Vamos a hablar primero un poco de la vía de la pelvis femenina abordada desde la parte transabdominal, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije previamente, se requiere la vejiga llena, se usan transductores de baja frecuencia, más o menos de 5 MHz, y se usa la vejiga como ventana sónica, ¿sí? La indicación, sobre todo, es en pacientes jóvenes que no han tenido la menarquia o que no han tenido relaciones sexuales y en algunos adultos mayores, ¿sí? Hay dos tipos de orientaciones importantes o dos ejes, digamos, en los que nos vamos a manejar para valorar la pelvis femenina por vía transabdominal, ¿sí? El corte longitudinal, que es el corte más importante, que es la fotito que está al lado izquierdo, y el transverso que está al lado derecho, ¿sí? Ahí vamos a emplear algunas medidas, que son las líneas que están en naranja. Sobre todo, importante tener en cuenta la medida longitudinal que va a hacerse desde el fundus hasta el OCE. Luego se hace la AP, que es la medida AP es perpendicular a la longitudinal. Y en la otra fotito vamos a hacer el corte transverso, ¿sí? Como ven aquí en la foto de la izquierda, es una vejiga llena. Generalmente se ven los contornos bien delimitados de la vejiga. Y sobre su parte posterior está, digamos, improntando el útero. Bueno, importante identificar la vejiga, como les dije, las paredes y su interior, ¿sí? La forma de la vejiga va a ayudar a la identificación de la cavidad uterina y típicamente presenta una forma triangular o alargada, como ven en la foto superior, con la impronta en su cara posterior por el útero, ¿sí?
El punto de guía es el eje largo, como les dije, o el eje longitudinal del útero, y hay que hacer un giro de 90 grados para hacer el corte transversal, que sería el corte de abajo. Bueno, hablando un poco de los ovarios por vía transabdominal, aquí les puse algunos ejemplos. Estos son estructuras intraperitoneales con posición inconstante. Se encuentran generalmente laterales al cuerpo uterino en unos lugares anatómicos que son las fosas ováricas, que están delimitadas lateralmente y anteriormente por los vasos ilíacos externos y posteriormente por el uréter y los vasos ilíacos internos o hipogástricos, ¿sí? Su posición va a depender del útero, ¿sí? Y varían de tamaño dependiendo del momento del ciclo menstrual. Por supuesto, en ese orden de ideas, también la cantidad de los folículos que presente. Bueno, hablando un poco entonces de la valoración de la pelvis femenina por vía transvaginal, esta se efectúa en comparación con la transabdominal con la vejiga vacía. Se usan transductores más o menos de 7.5 MHz que permiten un mayor enfoque de los planos cortos y una mejor resolución, aportando una visión más detallada del útero y los anexos. La posición endocavitaria, como les dije, es un poco más limitada en cuanto a la movilidad, por lo que la sonda o el haz de ultrasonido va a permitir un movimiento de 8 a 10 centímetros desde la superficie y no se van a poder detectar algunos elementos a mayores distancias, ¿sí? El haz de ultrasonido va a sufrir una angulación de 30 a 60 grados por la angulación del útero y eso es importante porque la angulación por vía transvaginal va a ser, digamos, respecto al canal vaginal, ¿sí? Diferente a lo que pasa con el transabdominal, que el ángulo, digamos, depende en sí del movimiento del transductor y es la misma angulación del abdomen o de la posición del paciente. Por vía transvaginal vamos a tener en cuenta, digamos, el ángulo efectuado por el trayecto del canal vaginal, ¿sí? Cuando el útero está en retroversión o los ovarios caen en el fondo del saco de Douglas y no es posible una adecuada visualización salvo que se gire el transductor unos 180 grados. Entonces, estos son ejemplos de cómo podemos ver el útero por vía transvaginal. Hay ecografistas que emplean el arco para abajo, como ven en las fotos de la izquierda. Es una visión, según como ellos lo describen, un poco más anatómica, es decir, que el punto verde es la misma dirección o la misma lateralidad del paciente. Pero casi siempre ustedes van a ver que las transvaginales se ven con el arco arriba, ¿sí? Entonces, las dos fotos de la derecha muestran lo típico, lo que van a ver típico en un corte longitudinal y un transversal. Entonces vamos a ver todo el fondo del útero, todo el cuerpo del útero, el endometrio y abajo está el corte transversal. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque por ahí puede cambiar un poco la lateralidad de los órganos de las imágenes que vamos a ver, dependiendo de si lo ven con el arco abajo o con el arco arriba. Bueno, eh, esta es la sonda de la endovaginal, la que usamos para hacer las ecografías transvaginales. Entonces, donde está el puntico verde es, digamos, el transductor tiene ahí como una superficie que es plana, que va a ser apoyada inicialmente hacia arriba y así vamos a adquirir inicialmente el corte longitudinal. De ahí se puede girar en el plano sagital en las direcciones como muestra la flecha, en el plano transversal de arriba para abajo, o inclusive puede, en caso de estar valorando los ovarios, pueden hacerse algunos otros movimientos un poco más complejos. Bueno, en orden, haciendo una ecografía transvaginal, imaginando que estamos haciendo una ecografía transvaginal, lo primero que vamos a encontrar posterior a, digamos, posicionarnos con la sonda en el canal vaginal es el cuello uterino, ¿sí? El cuello uterino en general se debe valorar en cuanto a su homogeneidad, en cuanto a la ecogenicidad. Casi siempre tiene una banda anecoica o anecogénica en el centro
que hace, que permite hablar de presencia de líquido, digamos que desdobla el cuello uterino. Puede estar ocupado por material hemático, también podemos ver pólipos. Y en cuanto al parénquima, o sea, en sí a la parte del cuello uterino, lo más común es encontrarnos los quistes de Nabot o quistes de retención, que son imágenes anecoicas que tienen refuerzo acústico posterior, como todos los quistes. Bueno, podemos encontrar varias posiciones dependiendo de varios factores, ¿sí? El factor más importante, digamos, para ver la posición del útero es el embarazo. En, en mujeres multíparas, generalmente puede estar el útero en posición intermedia o inclusive puede estar en posición en retro, ¿sí? Pero esto digamos que no es eh, patognomónico, que la multípara va a tener cierta posición, ¿sí? Mientras la ecogenicidad del útero sea normal y todos los parámetros uterinos se mantengan, el tamaño uterino como parámetro único no indica ninguna anomalía en el mismo, ¿sí? Entonces, pueden encontrar unos que son un poco más globosos, otros que son un poco más delgados, depende por supuesto del estado de la paciente menopáusica o la paciente en edad fértil, ¿sí? Lo más frecuente es encontrar el útero en anteversoflexión, como lo ven en la imagen de abajo, pero puede estar también para atrás, en retroversoflexión, ¿sí? El útero cae a posterior con respecto al canal vaginal. Estos son un ejemplo de lo típico, como les dije, entonces ahora vamos a hacer las medidas y vamos a valorar la ecogenicidad miometrial que debe ser homogénea como lo muestra la imagen, ¿sí? La medida transvaginal, a diferencia de la transabdominal, es que vamos a hacer la medida longitudinal del fundus al osi, como muestra la imagen, la AP que va a ser perpendicular, y en el transverso, pues nada, lateral, del borde lateral derecho al borde lateral izquierdo. Bueno, ¿qué podemos ver en cuanto a, digamos, alteraciones de la forma? En algunos pacientes se puede ver malformaciones congénitas. En la fotito de abajo les puse un gráfico que encontré de un artículo en donde se ve bastante ilustrado, digamos, las formas que puede adquirir el útero, ¿sí? Y arriba están los ejemplos de cómo se ven en eco. Entonces podemos ver, por ejemplo, un útero de Delfo que está en la esquina superior izquierda, un útero septado, que recordemos que digamos que el fondo mantiene su forma, es convexo. El bicorne, que va a adquirir una forma como medio de corazón, que en teoría debe tener una distancia de la línea roja que está señalada con las, fi- con las flechas blancas, debe creo que medir 10 milímetros. Y podemos encontrar uno de los más comunes, los hemos visto, el arcuato, ¿sí? Aquí les dejo una tablita de más o menos para recordar cuáles son las características de cada anomalía congénita o de cada variante anatómica que podemos encontrar. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en cuanto a la valoración del miometrio? La primera, no muy común, es la adenomiosis. La adenomiosis se genera a partir de presencia de tejido endometrial ectópico en el endometrio. Generalmente se da en la pared posterior y tiene una apariencia de persiana o de lluvia, que son como estrías lineales o sombras paralelas que configuran un miometrio heterogéneo, ¿sí? Lo vemos entonces en las fotitos de la izquierda, vemos un útero en retroverso, vemos una cara más gruesa, digamos, y heterogénea que la otra, y vemos la sombra acústica donde los tejidos endometriales causan una reacción hiperplásica, ¿sí? Si le ponemos Doppler a eso, va a haber algo de hiperemia precisamente por la infiltración de tejido endometrial ectópico en el miometrio. Bueno, ¿qué otra cosa es muy común que nos tenemos que familiarizar en sí
con la imagen y en la localización de los mismos, las alteraciones miometriales, ¿sí? Los miomas uterinos son tumoraciones benignas, como ya muchos sabemos, generalmente se presentan como imágenes nodulares hipoecogénicas y su ecogenicidad va a variar desde un patrón heterogéneo hasta una clara hiperecogenicidad dependiendo del contenido de los miomas, ¿sí? Estos también pueden calcificarse, entonces generalmente en las pacientes posmenopáusicas podemos encontrar que pueden estar calcificados, ¿sí? En el grafiquito les muestro básicamente para recordar todas las localizaciones posibles de los miomas, ¿sí? Pueden ser submucosos, intramurales, subserosos y los intramurales muy comúnmente hacen proyecciones, ¿sí? Pueden ser proyecciones subserosas o submucosas. Bueno, aquí les puse unos ejemplos de, bueno, hay miomas muy voluminosos que se ven como la imagen del centro. Hay otros úteros que eventualmente se van a presentar con múltiples miomas. En ese caso, digamos que es pertinente resaltar solamente los de mayor tamaño o los que estén más de proyección submucosa, dependiendo obviamente de la clínica y siempre preguntándole al paciente los antecedentes. Y podemos ver algunos muy sutiles como la fotito de la derecha, en donde se ve un mioma intramural con proyección subserosa en la cara posterior del útero. Bien, vamos a hablar un poquito del endometrio y las alteraciones que podemos encontrar en el mismo, ¿sí? Em, bien, este está sujeto a cambios predecibles por el ciclo menstrual en etapa fértil. Se presenta como una fina línea hiperecogénica en la línea media sagital, ¿sí? Es una línea, literalmente, la línea endometrial, que también es llamada complejo endometrial y se compone del canal endometrial rodeado de dos capas de endometrio, ¿sí? El brillo y el grosor de esta línea van a depender principalmente del momento del ciclo menstrual en el que se encuentre la paciente. Como les puse ahí arriba, entonces la fotito se ve una línea brillante, hiperecogénica con respecto al parénquima del útero. Y ojo, evaluar la ecogenicidad, que la ecogenicidad sea homogénea en toda esa línea. Bueno, em, en las cuatro fotos que ven, digamos, los estadios posibles del endometrio según el ciclo menstrual, ¿sí? Entonces, al final de la menstruación y en la menopausia, es una línea fina e hiperecogénica que más o menos mide de 2 a 3 milímetros de espesor, ¿sí? Entre ese momento, en etapa fértil, entre el momento de la menstruación, del final de la menstruación y la ovulación, va a suceder la fase proliferativa o la fase estrogénica, en donde la línea endometrial se va engrosando hacia más o menos unos 8 milímetros y permanece uniformemente hiperecogénica. Esto es importante, siempre tener en cuenta que sea hiperecogénica, pero que sea homogénea, ¿sí? En la foto de abajo vemos entonces la fase secretora, cuando empieza la fase secretora y los cambios endometriales dependientes del ciclo. Entonces, esto se va a dar desde la ovulación y hasta el comienzo de la menstruación. Se conoce como la fase secretora o la fase de progesterona, en donde el endometrio va a aumentar su tamaño, su grosor, y va a llegar por lo menos hasta unos 15 milímetros o más. Entonces, no se asusten si ven por ahí un endometrio bien engrosado. Capaz está en la fase secretora, ¿sí? ¿Qué podemos ver como alteraciones endometriales? Esta y la más común, los pólipos endometriales, ¿sí? Hay que tener en cuenta también eh, las pacientes que están en el periodo posmenopáusico que han tomado tamoxifeno, por ejemplo, que podemos encontrar un endometrio de mayor grosor al que se encuentra normalmente en etapa posmenopáusica, pero bueno, hay que correlacionar con ese antecedente, ¿sí? El endometrio también puede estar desdoblado, sus capas pueden estar desdobladas por material líquido, por material hemático o inclusive por restos ovulares en pacientes que han tenido una interrupción del embarazo, ¿sí? Pueden verse también algunas imágenes ecogénicas en el interior, como calcificaciones, que son de aspecto, digamos, secular, y algunos engrosamientos focales, como los pólipos, que son el ejemplo de la imagen que está a la izquierda, em, en donde se ve la imagen, digamos, típica del engrosamiento focal del endometrio.
y abajo se ve, digamos, si le ponemos Doppler, se ve el idio o la estructura vascular que lo compone, ¿sí? Como les dije, entonces el espesor es concordante con la etapa del ciclo menstrual, entonces hay que indagar por el uso de anticonceptivos, por implantes subdérmicos, por el uso de dispositivos intrauterinos, entre otros. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Lo más común es que nos pidan una transvaginal para valorar la posición del DIU, ¿sí? Vamos a indagar, obviamente, por síntomas también, en caso de pacientes que presenten abundante sangrado, dolor, entre otros síntomas, ¿sí? Hay que evaluar si está dentro del útero, ¿sí? Si tiene su posición normal en la línea media y que ésta sea equidistante entre los márgenes laterales sobre la línea endometrial. Antes se valoraba, digamos, una distancia, no sé si puedo señalar con aquí, bueno, se evaluaba una distancia que es del fondo del útero, del fondo al punto donde está insertado el DIU. ¿Lo ven ahí? ¿Sí se ve? Bueno, esa foto, digamos que esa medida ya no se emplea porque como el útero puede tener varias formas y las dimensiones, sobre todo la longitudinal, va a cambiar entre pacientes, pues digamos que esta ya no es fidedigna, por decirlo así, puede variar. Entonces, no hay, digamos, un corte en el que se diga que el DIU está insertado del fondo a su borde de forma adecuada, ¿sí? Entonces, esa medida ya no se emplea. Bueno, hay algunos materiales que se identifican fácilmente mediante ecografía transvaginal, ¿sí? El plástico, los DIUs Mirena se van a ver generalmente como dos líneas paralelas de idéntica intensidad y el metal o el DIU se va a ver, el DIU, espera, espérenme. Ah, y el DIU y la T de cobre se va a ver como una sola línea brillante con reverberación posterior. Este es un ejemplo de una T de cobre. Bueno, vamos a hablar entonces de los ovarios. Los ovarios se pueden evaluar con mayor detalle por vía transvaginal. Con cada ciclo menstrual los ovarios cambian de tamaño por la variación del número y del tamaño de los folículos. Generalmente tienen una forma ovoidea y presentan un nivel bajo y uniforme de conicidad, con numerosos pequeños folículos en aquellas mujeres en edad fértil. ¿Sí? Su volumen es variable, obviamente dependiendo del número de los folículos, pero generalmente se puede medir entre 15 y 20 cc el volumen. ¿Sí? Sufren también de cambios dependiendo del ciclo, del momento del ciclo en el que esté la paciente, y tienen generalmente una fase estrogénica, que es antes de la ovulación, y una fase de... Abajo está el grafiquito de cómo vamos a medir los ovarios. Entonces, igual que el útero, también vamos a hacer una medida longitudinal, que digamos es cuando logramos elongar, digamos, lo suficiente el ovario y podemos identificar el corte longitudinal. Este es variable dependiendo, digamos, de la ubicación del ovario, porque son órganos en sí que son pendulares y su posición generalmente se modifica en cada paciente. ¿Sí? Entonces, una vez identificado la longitud, el eje longitudinal, la medida longitudinal, vamos a hacer esa medida. La AP es, entonces, es la perpendicular y vamos a girar el transductor lo suficiente para adquirir la medida transversa. Bueno, en cuanto a las fases que sufren los ovarios, vamos a hablar un poco de la fase estrogénica, ¿sí? La fase estrogénica se da a partir del momento de la menstruación. Los ovarios generalmente en esta fase aparecen en su tamaño menor, van a contener folículos que son muy pequeños, inferiores a 5 milímetros, y más o menos hacia el día 10 del ciclo comienza a dominar uno de los folículos y aumentar el tamaño, mientras que la mayoría de los folículos permanecen, digamos, pequeños alrededor, como lo muestra la foto, ¿sí? El folículo dominante va a presentar generalmente un diámetro de 20 a 25 milímetros o un poco mayor, no superando los 30 milímetros, y puede contener, digamos, otra vesícula interna, que es el ovocito maduro, que digamos es
el folículo dominante que es capaz, digamos, de soltar el ovocito para la fecundación, que lo denominamos el cúmulo subóforo. No es tan infrecuente verlo, así que eventualmente lo pueden valorar si, digamos, se fija la imagen y se puede elongar bien el ovario, ¿sí? El pico de la hormona luteinizante va a ocasionar la ruptura del folículo maduro y se va a liberar el ovocito, mientras que los demás folículos comienzan a regresar a la fase progesterónica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se escucha? Sí, se Bueno, escucha. en la fase progesterónica, entonces el folículo roto va a perder su contenido líquido, va a involucionar rápidamente y se convierte en un cuerpo lúteo. Y frente a esta situación pueden presentarse varias cosas que digamos que son las alteraciones que pueden presentarse en los ovarios, que puede haber un quiste hemorrágico, un cuerpo lúteo hemorrágico, como lo muestra la imagen inferior, que es básicamente que en la ausencia de involución de ese cuerpo lúteo, se genera un cuerpo lúteo hemorrágico o un quiste hemorrágico, como se ve, que es una imagen quística compleja que tiene finos septos en su interior, que está señalado con las flechas blancas, ¿sí? Pero bueno, en condiciones normales, al final de esta fase aparece la menstruación y todos los folículos que han involucionado comienzan un nuevo ciclo menstrual y comienza nuevamente todo, ¿sí? Bien, a veces es difícil valorar los ovarios en la menopausia, puesto que hay atrófica ovárica, ¿sí? El tamaño de un ovario posmenopáusico se considera anómalo cuando excede el límite superior normal, ¿sí? O se equivale al doble del tamaño del ovario contralateral. Generalmente, pues pueden no verse, pero sí hay que evaluar la región anexial, en donde presuntamente se encuentran, teniendo en cuenta como reparo anatómico los vasos, ¿sí? Generalmente estos no van a presentar folículos, aunque pueden verse eventualmente algunos pequeños quistes que son menores de 3 centímetros, 3 milímetros, perdón, ahí me equivoqué, en el 15 al 20% de los casos. En esos casos hay que hacer seguimiento. Hay otras anomalías en los ovarios que podemos valorar mediante ecografía transvaginal. Les traje 6 ejemplos. Podemos ver desde un quiste paraovárico, que generalmente es cuando valoramos toda la región anexial y paneamos, digamos, para arriba, para abajo y para los laterales podemos ver quistes paraováricos, no dependientes del parénquima ovárico, ¿sí? En las pacientes jóvenes también se puede usar la ecografía transvaginal para valorar ovario poliquístico, que generalmente presenta los folículos en este patrón, que son generalmente periféricos, miden menos de 10 milímetros y generalmente no se presentan folículos dominantes, ¿sí? También otra de las alteraciones más comunes puede ser la presencia de endometriosis, que son digamos, los diferenciales del quiste hemorrágico que les mostré anteriormente. Se presentan como imágenes quísticas complejas, pero tienen ecos internos, a diferencia de los septos. Que los septos, digamos, el quiste hemorrágico tiene un componente más quístico en sí. El foco de endometriosis es como más eh, homogéneo en su interior y sus ecos internos son muy finos. Eh, en cuanto a las urgencias, digamos, podemos ver también torsiones ováricas. Ahí vemos un ovario aumentado de tamaño, muy grande, ¿sí? Si le ponemos Doppler, capaz vamos a ver disminución de la señal en la evaluación Doppler. Podemos ver que eventualmente tiene señal arterial, pero ausencia de flujo venoso, que es, digamos, el patrón. También pueden verse otras imágenes complejas, como el cistoadenoma seroso mixto, que es el de la mitad en la parte inferior, que tiene componente tanto seroso como endometrioide y es digamos, una imagen tumoral compleja. Y también podemos ver cistoadenomas mucinosos como la imagen inferior derecha. Bueno, espérenme un segundo, ya continuamos. Y yo salgo.
Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Bueno, ya terminamos de valorar entonces la pelvis femenina. Vamos a hablar un poquito de la vejiga, que también es un órgano pelviano, ¿sí? La vejiga se va a valorar en cuanto a sus paredes, a las imágenes endoluminales que podamos encontrar, a las colecciones perivesicales y a la dinámica del vaciado y el chorro o el jet ureteral que se valora mediante la medición del volumen pre y postmiccional, ¿sí? Y el residuo, que no es lo mismo que el volumen en sí. Bueno, en las dos imágenes que les muestro, vamos a ver en la parte superior cómo se hace la medición del volumen premiccional. Se hace un corte longitudinal, que es el corte que está a la derecha, y el transversal, que es girando el transductor, se usa el convex por vía transabdominal, y se hacen las medidas del longi, el AP a veces se mide también en el mismo longi, y el transverso, que es la medida que está a la izquierda. Esas tres medidas van a dar un volumen, generalmente el volumen lo calcula el equipo, también se puede hacer el cálculo. Eh, se le pide al paciente que vaya al baño y haga una micción y se hace la medición postmiccional, que es la que está abajo, ¿sí? Como ven, obviamente cambió mucho el volumen de 351 a 33 cc, que es el volumen postmiccional. A veces el equipo les va a arrojar el RPM, que es el residuo postmiccional, pero también se puede hacer el cálculo. El residuo postmiccional se va a calcular en porcentaje. Algunos urólogos que lo piden en porcentaje. Bueno, hablemos un poquito entonces de la pared vesical. La pared vesical normal, generalmente es hiperecogénica, es lisa y delgada sin imágenes sólidas o quísticas adheridas, ¿sí? Si la vejiga no está del todo represionada, su pared puede aparecer más gruesa, es decir, menos de 5 milímetros. Por eso, generalmente, para valorar la vejiga, es prudente que el paciente tenga ganas de hacer pis o el paciente en realidad tenga deseos de micción, porque eso data de que de la vejiga está bien represionada y se pueda medir la pared y valorar bien la pared, ¿sí? Em, si la encontramos más engrosada de lo que normalmente se debe encontrar, que es menos de 3 milímetros, podemos hablar en el contexto de un paciente, por ejemplo, adulto mayor, de una vejiga de esfuerzo, ¿sí? Que se va a presentar como un engrosamiento difuso de la pared vesical, que es más de 3 milímetros a máxima represión, y va a presentar un doble contorno con hipertrofia del músculo detrusor en procesos obstructivos bajos. Bien, en la imagen vemos entonces una pared normal, que es lisa, delgada, hiperecogénica, no va a tener, digamos, ninguna prominencia y eso es importante de valorar. ¿Qué cosas podemos encontrar como alteraciones de la pared vesical? Divertículos vesicales, como lo vemos en la imagen, sí que se van a presentar como imágenes anecogénicas de tamaño variable adyacentes a la vejiga, a menudo en su cara posterolateral, ¿sí? A veces es posible medir el cuello por el que se conecta el divertículo a la vejiga y se debe hacer esta medición o hacer la medición del cuello en la máxima represión de la vejiga, ¿sí? Clásicamente el tamaño aumenta tras la micción, por lo que debemos de medir el tamaño antes que el paciente vacíe la vejiga. Entonces, como vemos en la imagen, es una vejiga bien represionada, vemos en el corte longitudinal como hay un divertículo proyectado sobre la pared posterior, ahí vamos a medir digamos, el cuello, que sería más o menos así, midiéndolo así. Y bueno, eso lo vamos a incluir también en el informe. Bueno, al interior de la vejiga, ¿qué podemos ver? Al interior generalmente se ve pues anecogénica, ¿sí? Su interior puede estar ocupado por detritus intravesicales, por sangre o por litiasis. Ahí les puse los tres ejemplos. Entonces, en la imagen de la esquina superior derecha vamos a ver la presencia de de hemorragia. No es un coágulo, pero digamos que eh, la vejiga está ocupada casi a la mitad por contenido hemático, que es eso que ven en la parte posterior.
Se pueden ver también detritos intravesicales, como lo muestra la imagen inferior, ¿sí? Puede verse eso en el contexto de infecciones de vías urinarias y se ve como una vejiga anecoica o anecogénica con una imagen ennevada o miga de pan que es característica pues que se mueve al cambiar de posición el paciente. Esto es importante. Y se ven también litiasis, que son imágenes ecogénicas con sombra acústica posterior, como lo muestra la imagen superior izquierda. Ojo, porque hay algunos tumores que se calcifican, pero a diferencia de las litiasis, no se mueven al cambiar la posición del paciente. Es decir que, bueno, aparte de tener un patrón muy típico, la litiasis, también hay algunas calcificaciones que deben considerarse como diagnósticos diferenciales. ¿Qué otra utilidad tiene la ecografía para valorar la vejiga? Valorar el jet ureteral, ¿sí? Podemos usar algunas herramientas como el Doppler, en donde se puede visualizar, digamos, la salida de la orina desde los orificios ureterales de la vejiga, como muestra la imagen, ¿sí? El transductor lo vamos a poner en la región suprapúbica en transverso y se va a esperar la aparición del jet ureteral que a veces se ve en bidimensional y otras veces nos podemos ayudar del Doppler y al menos durante un minuto que es de gran utilidad para descartar alguna obstrucción ureteral por litiasis. Digamos que para valorar el tracto urinario mediante ecografía se puede valorar lo más proximal, que digamos son los riñones en cuanto a su médula, a la cortical, todo eso, y perdemos de la pelvis el trayecto de los uréteres, digamos que no se puede valorar por ecografía, pero volvemos a retomar en la vejiga y en la unión uretero-vesical, que pues, como pueden ver, se puede valorar muy bien. Hay otras anomalías, que son las colecciones perivesicales, como estas dos imágenes de la parte superior, que son quistes del uraco, son imágenes anecoicas que se proyectan sobre la pared anterior de la vejiga, o ureteroceles, como muestra la parte de abajo, en donde se usa Doppler, y se ve como de la prominencia del ureterocele sale la salida, por así decirlo, del uréter y se pinta con la señal Doppler. Bueno, en cuanto a los tumores de la vejiga, entonces estos se van a detectar mediante ecografía habitualmente en pacientes que se estudian con hematuria. El 90% corresponde a carcinoma de células transicionales. Generalmente se dan en la pared posterior y en la región del trígono y ecográficamente pueden presentarse como de forma polipoide, como una masa que nace de la pared de la vejiga y se extiende hacia la luz. ¿Sí? ¿Qué factores predisponentes podemos considerar? El uso de tabaco, el abuso de analgésicos y exposición a carcinógenos industriales. Y hay otros tumores comunes, como el tumor de células escamosas, que se da en el 5% de los pacientes, el adenocarcinoma, que se da en el 2%, y suele darse 3 veces más frecuente en hombres. Bueno, hablando un poco de la próstata, podemos valorarla por vía transabdominal o suprapúbica, ¿sí? Y la vía suprapúbica es igual de fiable que la transrectal para la determinación del volumen prostático. Solamente dejamos la ecografía transrectal para aquellos pacientes con mala ventana suprapúbica o con protocolos de detección precoz de cáncer, tacto rectal dudoso o un PSA que sea superior a 4 nanogramos mililitros. ¿Qué consideraciones técnicas tenemos que tener? Las mismas para la valoración de la vejiga. Vamos a usar un transductor convex en la región suprapúbica. Y en la transrectal se emplean transductores biplano bisectoriales de alta frecuencia que son de 7.5 MHz. ¿Sí? Sirve por ejemplo, para hacer biopsias prostáticas por vía transrectal y se deben hacer varias punciones. Bueno, ¿cómo es la sistemática de la exploración? Entonces vamos a explorar el tamaño, el volumen de la próstata, su contorno, su estructura y la posible impronta intravesical del lóbulo medio y la existencia de imágenes en su interior como quistes o calcificación. ¿Sí? La próstata va a estar situada en la cara inferior de la pared vesical y su forma es redondeada de paredes lisas y su ecoestructura normal es homogénea como ven en la imagen, sin imágenes en su interior. ¿Sí? Entre la vejiga y la próstata se pueden visualizar las vesículas seminales siempre y cuando estén llenas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen se ve una de las vesículas seminales, que es esta. ¿Sí? Entonces, generalmente tiene un volumen
en un paciente joven de más o menos 20 cc, obviamente conforme aumenta la edad, aumenta el tamaño de la próstata, puede considerarse eso normal, ¿sí? Y las medidas son las medidas, digamos, en los mismos ejes, ¿sí? Teniendo como punto de referencia la vejiga, ¿sí? Entonces vemos a la derecha una imagen longitudinal de la vejiga, vemos la vejiga, sus contornos y vemos la próstata que se proyecta sobre la pared posterior. Entonces vamos a medir el corte longitudinal, el AP, que aquí lo midieron en el otro, que también puede hacerse, y este es un corte transversal, la vejiga en corte transversal, la pared posterior, y la próstata que se proyecta sobre la pared posterior. Entonces vamos a medir el transverso ahí. Eso va a dar un volumen, ¿sí? Y lo va a calcular también el equipo. Podemos hablar de algunas alteraciones de la próstata. La más común es la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? La próstata al aumentar de tamaño puede hacerlo de forma homogénea, adoptando un aspecto redondeado o bien adoptar una forma triangular al crecer el lóbulo medio en sentido intravesical, ¿sí? La protrusión del lóbulo medio prostático intravesical condiciona que algunas próstatas sean obstructivas a pesar de que no tengan un gran tamaño, como la imagen, ¿sí? Esta no es una próstata muy grande, muy prominente, pero sí hace impronta sobre el piso vesical, como lo muestra la imagen. Entonces, ojo, no confundir, digamos, esta imagen prominente como un tumor vesical o una alteración de la pared, ¿sí? Signos precoces de hiperplasia prostática benigna, en sí el aumento del diámetro AP y el transverso. Hola. Entonces aquí les traje una tablita en donde en general se tienen como puntos de referencia para considerar hiperplasia prostática, el diámetro AP y el volumen, ¿sí? Entonces grado 1, más o menos un diámetro AP entre 30 y 38 milímetros con un volumen de 20 a 36, hasta un grado 4, que es un diámetro AP mayor a 55 con un volumen mayor a 90. Van a ver que van a con todos los pacientes que valoramos, hay muchísimos que tienen hiperplasia prostática benigna. Siempre indagar, obviamente, por el PSA, ¿sí? Que tanto ha aumentado, se ha variado del valor anterior al actual, puesto que esto nos sirve para diferenciar entre otras patologías, otras alteraciones. Otras alteraciones o patologías prostáticas pueden ser calcificaciones prostáticas, como lo muestra la imagen superior, que se muestra en un 20% de las exploraciones, ¿sí? Se observan como imágenes hiperecogénicas de milímetros de diámetro variables, ¿sí? Y a veces sin sombra acústica posterior. Entonces, no confundir porque generalmente no medimos hasta donde está la calcificación prostática, sino que medimos un poco más arriba y se debe medir hasta el borde inferior, digamos, esperando esa banda hiperecogénica que se puede ver. También se pueden ver litiasis prostáticas que no tienen casi significado patológico, salvo que sean episodios de inflamación como prostatitis, y a veces se asocian a la elevación del PSA o algunas molestias perineales. Y también podemos encontrar quistes de retención, como los vemos en la parte inferior, que son imágenes anecoicas redondeadas con refuerzo acústico posterior, en torno a un 4 en 5% de los estudios prostáticos. Estos tampoco tienen ningún valor patológico y son muy comunes. También nos podemos encontrar los adenocarcinomas prostáticos, ¿sí? Se pueden presentar generalmente como nódulos hipoecogénicos en el 60-70% o isoecogénicos con respecto al resto del parénquima, ¿sí? Es muy difícil diferenciarlos de un nódulo benigno, incluso cuando se hace ecografía transrectal, pero generalmente se localizan en la periferia de la glándula prostática. Obviamente estos pacientes, ante una imagen que nos podamos encontrar mediante la ecografía o la valoración inicial mediante ecografía con una imagen así, naturalmente vamos a escalar a otro estudio complementario y a verlo mediante una dinámica de próstata en resonancia. Y bueno, eso básicamente es, no incluí la valoración de pene ni testículos, porque vi que otros compañeros van a abordar ese tema en otras presentaciones. Ahí les dejé dos artículos, que son estos dos.
perdón, este y este, que hablan, uno habla de las anomalías obstétricas, digamos, y las anomalías ginecológicas mediante ecografía. La otra es un paper que habla de la ecografía transabdominal de vejiga y próstata. También usé Middleton, que es un libro de ecografía, y algunos otros links que les dejé ahí.